Hoy vamos a ver el vector de aceleración media en dos dimensiones en el ejercicio resuelto número 2. Un perro que corre en un campo tiene componentes de velocidad en el eje X de 2,6 metros por segundo y componente de velocidad en el eje Y de menos 1,8 metros por segundo en el tiempo 1 igual a 10 segundos. Para el intervalo de t1 igual a 10 segundos a t2 igual a 20 segundos, la aceleración media del perro tiene magnitud de 0,45 metros por segundo cuadrado y dirección de 31 grados, medida del eje más X al eje más Y. En el tiempo 2 igual a 20 segundos, A. ¿Qué componentes X y Y tiene la velocidad del perro? B. ¿Qué magnitud y dirección tiene esa velocidad? C. Dibuje los vectores de velocidad en T1 y T2. ¿En qué difieren? Bien, lo primero que vamos a hacer es un croquis que nos ayuda a entender el problema. Tenemos un perro que anda corriendo. Tiene una aceleración media de 0,45 metros por segundo al cuadrado, formando un ángulo de 31 grados con la horizontal. Vamos a poner un sistema de coordenadas XY para que nos ayude a hacer cuenta y ponerle sentido a las cantidades. Entonces ahora notamos que la componente X de la velocidad es 2,6 metros por segundo. La componente Y de la velocidad es menos 1,8 metros por segundo. Quiere decir que en el sentido del eje Y negativo. El tiempo 1 es igual a 10 segundos. El tiempo 2 es igual a 20 segundos. La aceleración media tiene magnitud de 0,45 metros por segundo al cuadrado. Y el ángulo alfa que forma es de 31 grados. Estos son todos los datos que tenemos. Ahora ponemos la incógnita en el tiempo igual a 20 segundos. ¿Cuál es la velocidad en el eje X del perro? ¿Y cuál es la velocidad en el eje Y del perro? Bien, lo primero que vamos a hacer para poder calcular la velocidad en el eje X y en el eje Y, vamos a plantear las ecuaciones de velocidad del perro en cada eje. Tenemos que la velocidad del perro en el eje X es igual a la velocidad inicial en el eje X más la aceleración del perro en el eje X por el tiempo. Bien, nosotros necesitamos la componente de la aceleración en el eje X y tenemos la magnitud de la aceleración, pero nos dieron el ángulo. Entonces, como vimos en el video de teoría, la componente X de la aceleración es igual a la aceleración media, la magnitud de la aceleración, por el coseno de alfa. Reemplazamos la aceleración media 0,45 metros por segundo al cuadrado y donde está alfa ponemos los 31 grados y nos queda que la componente X de la aceleración es igual a 0,45 metros por segundo al cuadrado por el coseno de 31 grados. Hacemos esta cuenta y nos da que la componente X de la aceleración es igual a 0,39 metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos la aceleración que nos faltaba para armar la ecuación de velocidad en el eje X. Entonces ahora ponemos donde está la velocidad inicial en el eje X 2,6 metros por segundo y donde está la aceleración en el eje X 0,39 metros por segundo al cuadrado. Y la ecuación de velocidad nos queda 2,6 metros por segundo más 0,39 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Para calcular a los dos en el tiempo igual a 20 segundos cuál es la velocidad, tenemos que tener en cuenta que el tiempo inicial son 10 segundos y el tiempo final son 20 segundos. Entonces vamos a poner solamente no 20 segundos, sino vamos a poner 10 segundos. 10 segundos después de 10 segundos llegamos a 20 segundos. Entonces, la velocidad en el eje X igual a 2,6 metros por segundo más 0,39 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos. Hacemos esta cuenta y nos queda que la velocidad del eje X es igual a 6,5 metros por segundo.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el eje Y. Vamos a calcular la componente Y de la aceleración media, que nos va a dar que es igual a la aceleración media por el seno de 31 grados. Donde esta aceleración media reemplazamos la magnitud de la aceleración media, que es 0,45 metros por segundo al cuadrado. La componente Y de la aceleración media es igual a 0,45 metros por segundo al cuadrado por el seno de 31 grados. Hacemos esta cuenta y obtenemos que la componente Y de la aceleración es igual a 0,23 metros por segundo al cuadrado. Ahora armamos la ecuación de velocidad. En el eje Y nos va a quedar la velocidad inicial, que es menos 1,8 metros por segundo, más la componente Y de la aceleración, que es 0,23 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo. Ahora, para calcular en el tiempo igual a 20 segundos, son 10 segundos después de que empezó el intervalo. Ponemos 10 segundos donde está la variable tiempo y nos queda que la velocidad en el eje Y es igual a menos 1,8 metros por segundo a 0,23 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos. Y esto es igual a 0,52 metros por segundo. Y ya tenemos la componente X de la velocidad y la componente Y de la velocidad a los 20 segundos. Que era la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿qué magnitud y dirección tiene esa velocidad? Bien. Acá agregamos como datos las componentes de la velocidad. Ahora la incógnita es cuál es la magnitud del vector velocidad y cuál es el ángulo beta que forma con la horizontal. En el tiempo 2 igual a 20 segundos. Entonces, habíamos visto en el video de teoría que la magnitud de un vector, en este caso el vector velocidad, es igual a la raíz cuadrada de su componente x elevado al cuadrado más la componente y de la velocidad elevada al cuadrado. Vamos a reemplazar donde está la componente x de la velocidad elevada al cuadrado, 6,5 metros por segundo, y donde está la componente y de la velocidad vamos a poner 0,52 metros por segundo. Hacemos esta cuenta y nos queda que la magnitud de la velocidad es igual a 6,52 metros por segundo. Ahora, para calcular el ángulo beta vamos a usar la función tangente de beta, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, como vimos en el video de teoría, es la componente y de la velocidad dividido la componente x de la velocidad. Entonces reemplazamos donde está la componente y de la velocidad, ponemos 0,52 metros por segundo, y donde está la componente x de la velocidad ponemos 6,5 metros por segundo. Y nos queda esta cuenta. Ahora, para despejar el ángulo beta aplicamos la función inversa de tangente y hacemos toda esta cuenta. Nos queda que el ángulo beta de la velocidad es de 4,6 grados. Y ya resolvimos el punto B. El punto C dice dibuje los vectores de velocidad en el tiempo 1 y en el tiempo 2. ¿En qué difieren? Para graficar la velocidad 1 vamos a calcular la magnitud de la velocidad en el tiempo 1 y el ángulo alfa de la misma forma. La magnitud del vector velocidad 1 igual a la raíz cuadrada de la componente x de la velocidad, que es 2,6 metros por segundo elevado al cuadrado, más la componente y de la velocidad en el tiempo 1, que es menos 1,8 metros por segundo al cuadrado, lo elevamos al cuadrado y nos queda que igual a 3,16 metros por segundo. Para calcular el ángulo gamma que forma con la horizontal vamos a usar la función inversa de tangente de la velocidad en el eje Y menos 1,8 metros por segundo dividido 2,6 metros por segundo, y nos da que el ángulo es menos 34,5 grados. Entonces nos va a quedar el vector de velocidad 1 a menos 24,5 grados desde el eje X y con magnitud de 3,16. Nos queda un vector así, velocidad instantánea 1. El vector de velocidad instantánea 2, que hace en el tiempo 2, el perro se movió, y tenemos un vector de velocidad de 6,52, va a ser un poquito más del doble de largo que este vector, pero el ángulo son 4,6 grados desde el eje X, desde el horizontal. Entonces nos va a quedar un vector ligeramente sobre el horizontal.
Esto lo podemos dibujar así o llevarlo los dos al origen y medirlo con un transportador, los ángulos, para hacerlo más prolijo. Bueno, eso fue todo. Si te sirvió el video dale like y suscríbete para estar formado con los nuevos videos.